Este video es la cuarta y final parte de nuestra enseñanza sobre la palabra un solo cuerpo de la epístola a los Efesios. Les sugiero a que escuchen las primeras tres partes de esta enseñanza, si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto. En la tercera parte de esta enseñanza comenzamos a ver que en la epístola a los Efesios el apóstol Pablo nos muestra algo nuevo. En Efesios capítulo 2, verso 15, lo llama un solo y nuevo hombre. Es decir, es una nueva creación, porque dice para crear un solo y nuevo hombre. Esto no es algo que se fue desenvolviendo. Esto no fue una evolución. No, esta es una nueva creación. Y vimos que en el verso 14 se nos dice que de los ambos pueblos hizo uno. Los ambos pueblos se refiere a los que de entre la nación de Israel, los judíos, que han creído en Hamashiach, Yahshua, y los que de entre las naciones de los gentiles han creído en Jesús, el Cristo. De estos ambos pueblos hizo uno. Además vimos que esto es parte de un misterio, es decir, un secreto, que Dios nos dio a conocer. Elohim nos ha revelado el misterio de su voluntad. En Efesios capítulo 1, verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esta voluntad de Dios es de reconciliar con Dios mediante la cruz a los ambos, es decir, a los ambos pueblos, en un solo cuerpo. Esta es la voluntad de Elohim, Dios, para este tiempo presente en el que nosotros vivimos. Nosotros, los creyentes de los ambos pueblos, israelitas, judíos, gentiles de todas las naciones. Esto es para nosotros. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, de reconciliar con Dios mediante la cruz a los ambos en un solo cuerpo. Ahora bien, en esta cuarta parte continuaremos examinando los detalles que nos da el apóstol Pablo de esta nueva creación, el un solo cuerpo. Y también estaremos mirando algo de la cabeza de este cuerpo, el cual es nadie más que Hamashiach, Yahshua, el Cristo. Ahora, de este un solo cuerpo, también se habla en Efesios capítulo 3, verso 6. Veamos lo que dice. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Noten que en este verso y en esta versión de Reina Valera, la preposición co, co, aparece dos veces, coherederos y copartícipes, pero en el original, en realidad, aparece tres veces para referirse a la unión juntos. Dice coherederos y copartícipes y miembros del mismo cuerpo, pero miembros del mismo cuerpo no es exactamente lo que el apóstol Pablo tenía en mente o estaba tratando de decir aquí. En el original, la preposición co, es la preposición sun,
S-U-N, que significa juntos, en unión, unión junta. Ahora, miren a sus pantallas, por favor, y noten que en esta versión alguien intentó de traducir las 3 veces y les resultó de esta manera. Noten esto, dice que los gentiles son coherederos y co-cuerpo. ¿Notaron esto? Co-cuerpo. ¿Cómo vamos a decir? ¿Somos co-cuerpo? ¿O somos un co-cuerpo? No. Pero este es exactamente el punto. Esta palabra es muy difícil de traducir. Mejor dicho, no se puede traducir. Un co-cuerpo, ¿te puedes imaginar un co-cuerpo? Un cuerpo natural tiene otros miembros, pero no culpamos a este traductor, porque fue el apóstol Pablo el que escribió esta palabra originalmente. Él compuso esta palabra griega que se pronuncia susoma. Pero el apóstol bien podría respondernos diciendo, cierto, pero esto es algo que no puedo ilustrar, porque no hay nada en esta creación con que lo pueda comparar. Esto no se puede expresar. Este es un cuerpo donde todos los miembros tienen perfecta igualdad. Y nunca se ha visto uno así en la tierra, porque esta es la nueva creación de Dios. Así que es una construcción muy única. También la construcción de esta palabra es única. A continuación, pasemos al capítulo 4, donde pasamos de doctrina a lo práctico. Los primeros 3 capítulos de Efesios son doctrina y los últimos 3 capítulos se tratan de práctica, lo que debemos hacer como miembros de este cuerpo, y donde se nos dice que para andar dignos debemos de guardar y proteger ciertas cosas. Cualquier otra cosa que se descuida, siempre recuerden esto. Debemos ser solícitos en el verso 3. Es decir, debemos ser diligentes. Debemos estudiarlo. Debemos poseerlo como dueños. Solícitos es la misma palabra que tenemos en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Sé diligente, porque aquí tenemos un verdadero propósito frente a nosotros, de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero, ¿qué es esta unidad del Espíritu? En primer lugar, no es una unidad que el hombre tiene que hacer, sino que es una unidad que ya fue hecha. Esta unidad ya está hecha. Noten lo siguiente y anótenlo en algún lugar para sus propias referencias. Volvamos a Efesios capítulo 2, los versos 16 al 18 dicen, y mediante la cruz reconciliar con Dios a los ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Ahora bien, aquí tenemos ciertas palabras que ya nos están esperando en el capítulo 4. Noten lo siguiente: un espíritu y un padre, un cuerpo. Ahora volvamos al capítulo 4, verso 4, y leámoslas todas juntas, porque esta es la unidad del Espíritu. Dice, un cuerpo. Esto se encuentra en el capítulo 2. Un espíritu. Esto está en el capítulo 2. Una esperanza. Esto está en el capítulo 1. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, que también está en el capítulo 2. Entonces, la unidad del Espíritu no es algo que tú tienes que hacer, sino es algo que ya está hecho, pero tú lo tienes que guardar y proteger y cuidar como cuidas tu propia vida. Todo el capítulo 4 de Efesios se trata de nuestra práctica, lo que debemos hacer como miembros del cuerpo del Cristo. Pero si fallamos en guardar la unidad del Espíritu, todo lo demás será anulado y vacío. Tal vez ustedes escuchan mensajes y predicaciones por otros lados, pero escuchen esto: no tomen órdenes de cualquiera, no tomen órdenes de cualquier persona, sino que piensen y deben decirse a sí mismos: mi llamado está aquí, mi llamado es este, y lo primero que debo hacer es guardar y proteger esto, la unidad del Espíritu. Y si se pierde la unidad, todo lo demás será en vano. Pero si lo retengo, todo lo demás seguirá en orden. Entonces, como ven, aquí tenemos el un cuerpo. Y noten que es lo primero que se menciona en la unidad del Espíritu. Bien podríamos pensar que el Dios y Padre sería lo primero, o tal vez el un Señor, o tal vez hubiéramos pensado que el un Espíritu sería lo primero en mencionarse. Pero no, sino que esto tiene su propósito. Escuchen esto. Primero se menciona el un cuerpo, porque si estuviéramos equivocados aquí, estuviéramos equivocados en todo lo demás. Pero si ya eres miembro del un cuerpo, en términos iguales, tendrás un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. ¿Se dan cuenta? Todo esto va junto. Es una unidad. Es la unidad del Espíritu. Ahora bien, para finalizar esta serie, pasemos a la epístola a los Colosenses, al capítulo 1, para que conozcamos algo de la cabeza de este cuerpo. En Colosenses capítulo 1, verso 14 se nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién es? Es Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay
en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza. ¿Notaron esto? ¿Apercibieron ustedes la grandeza de estos versos? Todo esto que acabamos de leer implica lo que significa una cabeza. Piénsenlo, piensen en esto. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. De nuevo, ¿están apercibiendo ustedes la grandeza de lo que se dice aquí? Aquí se aleja unos pasos de su creación universal, de las cosas que existen en el cielo y en la tierra, para simplemente decir, este es la cabeza del cual tú eres un miembro de su cuerpo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, ya sea en lo material o en lo espiritual, Él tenga la preeminencia. Esta es una de las características más esenciales con respecto a Hamashiach, al Cristo. Él debe tener la preeminencia en todo. Y por último pasemos a Colosenses capítulo 3, versos 14 y 15. Dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En Efesios capítulo 4, verso 3 tenemos el vínculo de la paz. Aquí tenemos el vínculo perfecto. El verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra gobierne es la palabra árbitro, el árbitro, el que decide todo el tiempo sobre los problemas. Y continúa diciendo, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Noten lo siguiente, y anótenlo en algún lugar para sus propias referencias. Dice, fuisteis llamados en un solo cuerpo. La paz de Dios sea el árbitro. Hamashiach, es decir, el Cristo, es cabeza de la iglesia, o la asamblea, como lo quieran decir, la cual es su cuerpo. Efesios capítulo 5, verso 23. Y Efesios capítulo 5, verso 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo. Este es el título glorioso de esta asamblea en particular. Si has revisado las 4 partes de esta serie y has visto una diferencia y has visto la distinción que hemos señalado, hoy te digo, ven, entra al gozo de este llamado alto y sublime. Simplemente tienes que reconocer este llamado de Dios al un solo cuerpo. Aquí no hay ningún compromiso. El único compromiso es con Dios. Aquí no se reconoce a ningún humano como cabeza. La única cabeza que reconocemos se llama Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, y reconocemos su derecho sobre cada uno de nosotros como miembros de su cuerpo.